Buenas tardes, gracias por la asistencia. Bueno, ya sabéis que esta es la segunda jornada de este seminario conjunto que hacemos entre la Universidad Carlos III y la Universidad Politécnica para interpretar algunas de las particularidades o peculiaridades del Censo de Población y Vivienda de 2011. La sesión anterior fue de un carácter más genérico y más crítico y hoy parece, o habíamos pensado, que será más sobre un carácter instrumental. He de agradecer la presencia de los ponentes en la mesa. La primera de ellas, Dolores Aguado, que es la directora general de Suelo. No me subas, subdirectora. Bueno, subdirectora, perdona. Subdirectora general de Suelo del Ministerio de Fomento. Junto a mi izquierda está Antonio Bermejo, que es responsable de Estadística Municipal, o algo así. ¿No? Jesús Leal, catedrático de Sociología Urbana. Y luego Pablo Fidalgo, que también lo conoceréis muchos, que es el responsable de la entidad o de la empresa Argea Consultores, que también trabaja con datos. En principio, nosotros podemos estar aquí hasta que queramos, pero teníamos previsto estar como hasta las 7. Pero podemos estar algo más o... Bueno, no sé si nuestro amigo, el que nos graba, querrá estar más allá de las 7. Tampoco tiene problema. Así que vamos a dar paso al censo. No se trata por recapitular sobre el día anterior, pero el día anterior lo que hubo fue una cierta perplejidad sobre la metodología del censo, un cierto miedo a que sus datos fuesen comparables o de una calidad semejante a los del 2001, aunque ya José Manuel hizo alguna señalar también que algunos datos o algunas fuentes del 2001 pues le parecían preocupantes. Para algunos datos salieron alguna reflexión, una reflexión realmente rotunda de Enrique Montoliu sobre el propio censo, la manera como se estaba interpretando, ¿no? Un poco que al final pues algunos aspectos como eran el redondeo o la desaparición de datos en las casillas de las distintas tablas que se generaban. Fue interesante también, la reflexión era sobre la utilidad del censo de carácter universal o una encuesta universal absoluta o la utilización de registros oficiales existentes. Hubo, digamos que las dos posiciones a favor de uno u otro. En cualquier caso, existía la preocupación de que los registros oficiales de que se disponían no eran totalmente universales y que algunos de ellos podían inducir algún subregistro. Se reflexionó sobre que el INE sí que tenía capacidad de haber establecido no una encuesta de censo, sino una encuesta que rectificase los problemas de esos posibles registros oficiales. Y bueno, digamos que dado que nosotros no somos ni el INE ni nadie que lo registre, pues no ha pasado de ser una reflexión, digamos, quizá para aclararnos las ideas, pero no sé si en algún momento pues podrá salir de aquí algo. Pues yo creo que la Carlos III, que están, hoy no ha podido venir Constanza Tobío, pero están Julia Aguacil y María Victoria Gómez y Javier Camacho, se supone que es representación de la otra contraparte. No sé si tenían algún interés de llegar a hacer algún papel o alguna reflexión más compleja. Sin más, yo creo que ahora llega el momento de que aquellos que usan datos o que nos proveen de unos datos secundarios, entendemos que en algunos casos bastante fiables, nos cuenten cómo han elaborado esos datos, las fuentes que tienen ellos, si han tenido algún problema. Y va a empezar con nosotros Dolores Aguado, que os recuerdo que además fue responsable de la implementación del catastro virtual, ahora la responsable la generadora o la inventora del Servicio de Información Urbanística del Ministerio de Fomento, y que además nutre de las estadísticas de vivienda y de todo ese boletín mensual, ¿no? Mensual, trimestral. Yo es que ya estoy trimestral de datos que, bueno, pues que nos sirve a todos de base, ¿no? Entonces yo creo que vamos a empezar con ella porque el tema de vivienda es a todos
es el que ha despertado más perplejidad y pues nada más. Sin más, dejo ya a Dolores que comience. Bueno, yo voy a trabajar un poco, o he preparado esta breve intervención para luego tener debate y que todos hagamos... empezando porque me he acostumbrado a encontrarme con que prácticamente, sobre todo en prensa, aparecen las noticias cuando aparece el censo, cuando aparecen datos estadísticos para criticarlos y para decir que hay una falta de información increíble y que tendría que haber más información, pero yo veo que nadie se lee la metodología y que entonces, claro, dicen, estas estadísticas todas están apañadas porque nadie... Porque mire usted, aquí dice 25, aquí dice 24, aquí dice tal, y nadie se lee la metodología. La verdad es que yo creo que el Instituto Nacional de Estadística lleva haciendo durante mucho tiempo una labor estadística, y no sé si hay alguien aquí, muy importante y que tiene una estadística mejor que muchos países de la Unión Europea. Si se lee la metodología del Censo 2011, esto que está ahí subrayadito, pues viene dentro de la metodología. Por primera vez, el censo se ha desarrollado bajo una reglamentación comunitaria. Y se dice el reglamento de 2008 del Parlamento Europeo, junto con otro que lo desarrollará, además de implantar la obligatoriedad de realizar el censo durante el año 2011, asegurará el subrayado es propio, la comparabilidad de los resultados a nivel de la Unión Europea por lo que respecta a la metodología, definiciones, datos y metadatos estadísticos asociados y calidad de la operación. Indudablemente, cuando se empieza a montar Eurostat, cada país lleva una metodología de sus series y no se puede comparar. Y entonces hay todos los problemas de que se empiezan a hacer reglamentos para esa comparabilidad. Pues si se lee detenidamente, esto ha supuesto que el censo del 2011 rebaje la calidad con respecto a algunos de la metodología utilizada para el censo 2001. Pero ha sido por un reglamento de la Unión Europea. O sea, vamos a ver, no ha sido por una decisión del Instituto Nacional de Estadística. Para mí, en aras de la comparabilidad, la metodología de 2011 es un poquito peor en algunos aspectos que la metodología de 2001. Pero por primera vez se tiene que hacer bajo una reglamentación comunitaria. Si esto no se lee, es muy fácil criticar el censo 2011 con una pérdida de calidad con respecto al censo 2001. En el Censo de Población y Vivienda del 2011 se plantea como una operación basada en una combinación de los siguientes elementos que cada país puede utilizar de una manera. Un fichero precensal realizado a partir de un aprovechamiento máximo, pone, de los registros administrativos disponibles, tomando el padrón como elemento básico de su estructura, y un trabajo de campo que incluye dos grandes operaciones. Un censo de edificios exhaustivo que permita la georreferenciación de todos los edificios. Yo creo que es fácil ver en las transparencias lo que es mío, lo que es subrayado, etcétera, porque mi pregunta es, ¿y ese censo de edificios exhaustivo georreferenciado no es el catastro? ¿Perdón? ¿Dónde está el censo? La base de datos catastrales no es un registro administrativo exhaustivo georreferenciado, porque eso me he pasado la vida haciéndolo, vamos, o sea, de edificios también, y ahora lo veremos. Solo tiene uno que trabajar la información, pero existe. Vamos a dejar para David. Y una gran encuesta por muestreo dirigida a un porcentaje relativamente alto de la población para conocer el resto de las características de las personas y la vivienda. La utilización de la información administrativa permite conocer un mejor aprovechamiento si lo enfocamos también para cumplir otra directiva de la Comisión, directiva de una cierta importancia. La 2012-27 del Parlamento Europeo, que habla de la eficiencia energética de los edificios, la eficiencia del uso de la energía. Y hay ahí un artículo 4, no sé si conocen esta directiva, que obliga a que se plantee una estrategia nacional antes de cuando es en abril, a finales de abril, me parece que es, en la Comisión para, en el horizonte 2020, mejorar la eficiencia energética de los edificios y vamos a detenernos en el artículo 4. En el artículo 4, que es en el que más he trabajado yo también,
Pues dice, los Estados miembros establecerán una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la renovación del Parque Nacional de Edificios Residenciales y Comerciales, tanto público como privado. Dicha estrategia comprenderá un panorama del parque inmobiliario nacional basado, según convenga, en un muestreo estadístico. Una definición de enfoque rentables, políticas y medidas. Bueno, como esto es el artículo 4, yo me voy a detener en dos cosas. La letra A dice, según convenga en un muestreo estadístico, pero la letra B dice que tendrá que tener esa estrategia un cálculo fundado en datos reales del ahorro de la energía y de los beneficios de mayor radio que se espera obtener. Y a más tardar el 30 de abril se publicará una primera versión de la estrategia que se actualizará cada 3 años y será remitida a la Comisión en el marco de los planes nacionales. Yo digo, vamos a ver, ¿cómo entroncan el A y el E? Porque si es un panorama en un muestreo estadístico, no entiendo cómo vamos a poder en la estrategia tener un cálculo fundado en datos reales. Si tenemos datos reales, ¿a qué viene el panorama de muestreo? Pero es que además la Unión Europea lo que hace es sacar una guía orientativa, una guía orientadora de cómo ha de hacerse este plan de acción de la eficiencia energética para orientar un poco la vía de las estrategias. Y esto no está traducido, pero hete aquí que en el anexo que va guiando, en el apartado, en la guía 57, se dice que hay que diferenciar por usos. Unifamiliares, multiresidenciales, oficinas, educación, hospitales, centros de salud, almacenamiento, locales comerciales. Y también incluye diferenciación por tipología y por antigüedad de la edificación. Esta guía es muy voluminosa, está en la red, la pueden ustedes consultar. Y yo me sigo preguntando, ¿se puede conseguir una información como la requerida en la guía para realizar un cálculo de datos reales? Porque, en principio, con ese panorama de datos estadísticos sigo pensando que no. Bueno, pues la respuesta sigue siendo que sí se puede. Sí se puede si se trabaja y luego se publica. Y se puede respetando todos los datos de carácter personal, consiguiendo, como hemos hecho, autorización para trabajar con la base de datos catastrales. Y llegamos a tener el número de inmuebles por usos y décadas de construcción. Y lo llegamos a tener por usos. De antes de 1990, respetando el censo 2011, nosotros lo que hemos hecho ha sido una explotación total nacional, está por provincias, está por municipios, etcétera. Pero también tenemos superficie total de inmuebles por usos y décadas de construcción. Residencial, industrial, oficina, comercial, industrial, agrario, porque además también la directiva habla de la eficiencia energética en instalaciones industriales, en suelos agrarios, etcétera. Otra información necesaria para trabajar con ella también, el sistema de información urbana. Yo me estoy haciendo publicidad, no se lo niego, me estoy haciendo publicidad porque trabajo intentando, en un panorama tan complejo como es en el que trabajamos, mercado inmobiliario, territorio, datos, pues toda información me viene bien. El sistema de información urbana en 2014 tiene un total de 2.444 municipios integrados. Esto parece poco para 8.000 y pico municipios que tiene nuestro territorio, que es una bestialidad, porque vamos, en esos 2.444 tenemos integrado un 97% de la población de las áreas urbanas. Es decir, que lo que nos queda por integrar tampoco es una gran preocupación para mí. Es decir, muchos de esos municipios nos estamos planteando porque en este momento no tienen ninguna figura de planeamiento urbanístico. Algunos de ellos no tienen ni siquiera delimitación de suelo, proyecto de delimitación de suelo urbano. Con normas subsidiarias todavía tenemos un montón. Sin adaptar a las sucesivas leyes ni autonómicas, ni estatales, ni tal, todavía tenemos un montón. Por lo tanto, estos 2.444 municipios yo creo que son un buen banco de trabajo para saber lo que hay en ellos. Luego también Pablo se referirá a un trabajo que llevamos haciendo desde hace tiempo, que se empezó en el Ministerio, que es el Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas. La primera edición fue en papel, solamente en libros repartidos, y con eso había que trabajar, la del 2000. Luego la del 2004 ya hicimos un mixto, que fue que se hizo un libro, pero ya llevaba un CD. Y a partir de ahí yo dije que ya si me lo encajetaban a mí, pues íbamos a hacer un atlas digital, que iba a tener una actualización
Yo nunca me atrevo a decir, igual que en el sistema de información urbana, ¿la actualización cuándo es? Pues, por ejemplo, la normativa en el sistema de información urbana se actualiza nada más que se aprueba. Una norma de una ley de una comunidad autónoma se incorpora a la normativa. Luego la actualización de ese sistema pues se hace una vez al año. Se van incorporando nuevos municipios y se hace una vez al año, pero nada más. El Atlas Estadístico Digital de las Áreas Urbanas, pues la verdad es que nos está dando muchas alegrías, porque está siendo muy utilizado y porque además Europa, ante el acuerdo de asociación que había que presentar para los fondos, el nuevo marco de fondos comunitarios, había echado en falta que España no incorporaba datos territorializados, es decir, no tenía un país como el nuestro, que además las competencias son las que son con comunidades autónomas, pues que para los ejes regionales era muy difícil, que no había territorios urbanos, ¿no? Y que había que, para el nuevo marco, que se habla de actuaciones plurirregionales, que se habla además de estrategias integradas que se pueden plantear agrupando municipios de unas mismas características, como por ejemplo pérdida de población o como por ejemplo cascos históricos muy importantes para rehabilitar, pues que no había una información que en el primer borrador del acuerdo de asociación que pudiera sustentar determinados planes. Nos le pasaron a que nosotros hiciéramos observaciones, incorporamos información diciendo, oiga, que este país sí tiene información territorializada, y incorporamos también otros trabajos de los que ahora voy a hablar, y la comisión dijo que había mejorado muchísimo el documento del acuerdo de asociación en el capítulo 6, que trata de desarrollo urbano sostenible. Pero aparte, desde mi subdirección siempre hemos intentado pues, dar una mayor información de la que estos propios instrumentos, uno, el sistema de información establecido en una ley, que dice que la ley de suelo, que será un sistema de información que incorpore el planeamiento urbanístico. En un estado competencial como el nuestro, yo no quería pisar para nada a las comunidades autónomas en su hacer, pero sí que me parecía que el sistema de información y el Atlas podían dar lugar a trabajos que informaran acerca de cómo estaban nuestros grandes municipios. El primer trabajo que hicimos fue capitales y ciudades de más de 100.000 habitantes, que lo hicimos en 2010, y ahí ya salía que en estas capitales y ciudades de más de 100.000 habitantes había en las áreas de desarrollo del sistema de información urbana un total de 1.850.000 viviendas previstas por el planeamiento, de las cuales más del 77% estaban pendientes de materializar. Estamos hablando de 2011. Estamos hablando de que acabábamos de empezar 2 años antes o 3 años antes la caída. Y esto simplemente decía que en estas áreas en desarrollo de capitales y ciudades de más de 100.000 habitantes, que eran 70 y tantas, no, comparado con los 8.000 y pico municipios, bueno, pues no sé qué planeamiento habíamos hecho, pero que incluso en aquellos años de boom tan tirante, pues de todo lo planificado todavía había un 77% pendiente de materializar. Claro, esto nos llevó a decir, bien, todo esto que se dice de cuánto suelo hay, vamos a hacer un trabajo que, dado nuestras fuerzas, pues solamente vamos a estudiar los sectores residenciales en España en 2011, pero solamente de aquellos sectores de planeamiento urbanístico que tienen capacidad para hacer más de 1.000 viviendas. En un momento determinado nos parecían que los datos eran tan interesantes que dijimos, vamos a bajar a 800 viviendas, porque un sector de 1.000 viviendas hay municipios que no tienen ninguno, aunque sean municipios de una cierta importancia. Pero ya nuestras fuerzas nos llegaban a esos. Ahí tienen un cuadro de los sectores que estudiamos, de las comunidades autónomas que estudiamos. Y ahí lo que nos salió era bastante escalofriante. Existía, extrapolando los datos, existía suelo clasificado para absorber la demanda de los próximos 40 años. Pero, Jesús, con la previsión de crecimiento que teníamos en 2011, que no es exactamente igual a la previsión de crecimiento que tenemos para el futuro inmediato. No es que es menor, es que desciende. Exacto, por eso te digo. Es decir, desciende la población y los hogares, con lo cual la demanda desciende.
y si había suelo clasificado para absorber la demanda en los próximos 40 años, en ese momento. Este documento, pues para mí, este documento está colgado en la red, pero no hay ni CD, porque como los presupuestos cada vez son menores, pues quien quiera que se lo descargue. Pero ha sido mencionado en dos importantes informes. En el informe de la CNC, sobre qué medidas hay que tomar con el suelo, etcétera, y el Consejo Económico y Social también lo ha mencionado y ha dicho que le resulta muy difícil descargárselo, digo yo, no sé, y que si no pensábamos hacer una actualización. Vamos a hacer sectores residenciales 2014, a mediados de este año estará. Yo, desde luego, cuando me dijeron esto, cuando lo íbamos a actualizar, dije, hombre, con lo poco que se mueve la cosa, ¿para qué voy yo a echar tanto esfuerzo a hacerlo? Pero sí, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer un poco de otra manera. Vamos a hacer una selección diferente. No vamos a poder hacer de menos de 1.000 viviendas, porque también es excesivo, pero vamos a descargar la información de algo que, como ya está ahí verán ustedes, si entran en el documento y se le descargan, pues verán ustedes que hay suelo clasificado desde hace 20 años donde no se ha movido nada, es decir, no se ha empezado ni a urbanizar, nada. De tal manera que llega un momento en que ¿qué hacemos con el suelo? Habría que responder. Nadie quiere desclasificar, nadie. Y sin embargo está habiendo un cierto movimiento en contra de tener que pagar un IBI de naturaleza urbana en un suelo que lleva clasificado no sé cuánto tiempo, pero que, a ver si me entienden, yo ni puedo plantar cebollinos, ni puedo venderlo, ni puedo edificar, porque nadie quiere edificar en estos momentos. Yo siempre pienso que algo habrá que hacer, pero de momento no veo que nada se mueva para hacer algo. Y finalmente, pues como resulta que el libro de capitales y ciudades de más de 100.000 habitantes molestó un poco a algunos que decían ¿y por qué mis municipios y por qué las áreas urbanas? Y como el tema del concepto de área urbana interesaba a Europa, pues nos metimos en la última publicación, esta también con CD, que eran áreas urbanas más 50, y municipios de más de 50.000 habitantes, intentando cubrir algunas peticiones que nos habían hecho Santiago de Compostela, que no estaba por no ser capital de provincia ni de más de 100.000 habitantes. Extremadura, que Mérida, siendo la capital de la comunidad autónoma, no estaba por tal. Pues intentando que, bueno, nuestro área de trabajo también son los ayuntamientos, porque el planeamiento urbanístico son los ayuntamientos, pues hicimos áreas urbanas más 50. Y al igual que habíamos hecho en capitales más ciudades, pues en esas áreas urbanas y municipios de más de 50.000 habitantes se estimaban un total de casi 4,5 millones de viviendas previstas por el planeamiento, de las cuales el 74% estaban pendientes de materializar. En 2012. Cuando ven que yo no me muevo mal con los datos, cada informe para la ministra me empiezan a pedir datos. Y entonces para mí era muy duro entrar en la estadística del Banco de España, en la estadística del Instituto Nacional, en nuestra propia estadística. Y digo, bueno, pues vamos a hacer un boletín. Y el boletín le planteo, y así me lo aprueban, con que solamente vamos a incorporar fuentes estadísticas fidedignas. Es decir, el Banco de España, Consejo General del Poder Judicial, que tiene estadísticas interesantes, Instituto Nacional de Estadística, pero con todo ello vamos a hacer un boletín que no me obligue, y que además tenga unas tablas y que no me obligue a entrar en una estadística muy compleja para algunos estudiosos, como es la del Instituto Nacional de Estadística, que piensan, esto no está. Pues sí, sí está, pero hay que buscarlo con detenimiento y hay que entrar por muchas páginas hasta encontrarlo. Y además, sobre todo, porque ya en un informe que hice, que dije, según el Banco de España, y me llamaron del Ministerio y me dijeron, pues esto que dices que según la estadística del Banco de España es mentira porque no lo encontramos. Y les tuve que dirigir a la página en la que decía, mira que me he basado aquí, pero... Y ya dije, yo voy a hacer un boletín. Y hombre, me gustó tanto que me dijeron, pues esto lo incorporamos a publicaciones. El boletín es trimestral en cuanto a datos estadísticos de estas fuentes fidedignas, pero nosotros planteamos hacer, cuando pareciera conveniente, al menos un boletín, bueno, luego tenemos uno anual de cierre, y un boletín especial, Y hemos hecho dos y ahora hablaré.
Pero con toda esta información tenemos suficiente, con las modificaciones que va habiendo en el mercado, con el incremento de alquiler que el propio censo 2011 da, y si las estadísticas en el resto pues, se consideran que no son muchas, desde luego, para incrementar la información sobre el mercado del alquiler tenemos un campo abierto increíble, pero increíble. La ley del alquiler, aunque yo sea la subdirectora de suelo, esta 4/2013, pues la he llevado yo. Y entonces yo metí eso, que me lo cambiaron un poquito, pero metí eso. Transmisión de información sobre contrato de arrendamiento de vivienda y con la finalidad de definir, proponer y ejecutar la política del Gobierno, pues vamos a hacer instrumentos de colaboración para conseguir información acerca de localización de las viviendas, contratos de arrendamiento, y a través de varias fuentes: registro de la propiedad, comunidades autónomas, Consejo General del Notariado y Administración Tributaria. ¿Vale? Y cuando se aprobó la ley me puse a ello. Me senté con la agencia tributaria para que me dieran información de las declaraciones de arrendadores y arrendatarios, y me senté con las comunidades autónomas para ver si me podían, sobre todo aquellas que tenían registro de fianzas, pues me podían transmitir la información de registro de fianzas y ver qué podíamos hacer. Y les pongo el trabajo da mucho de sí. Este es una especie de prototipo, es Santa Coloma de Gramenet, donde tenemos una muy buena información de la Comunidad Autónoma de Cataluña, tienen un registro de fianzas bastante bueno, y a mí lo que me interesa es esto, como la información, me voy a levantar para señalar una cosa, que cuando se tiene muy buena información, pues podemos hacer lo siguiente: ver el número de testigos que tenemos, comparar ese número de testigos que tenemos con la información de la agencia tributaria, de arrendadores y arrendatarios, y con el registro de fianzas, para ver si están todos o no están todos los que tienen, es decir, también para estimar un cierto fraude en la declaración de los arrendamientos. Pero además vamos a ver el alquiler medio que sale de lo declarado y lo vamos a poder comparar con las dos únicas fuentes de información grandes que hay ahora mismo, que son Fotocasa e Idealista. Miren ustedes, no tengo otra cosa. Pero fíjense ustedes lo que sale en Santa Coloma, y es lo que a mí me llena de tal. Sale alquiler medio, superficie media, y vamos a ver la renta media. La renta media declarada son 7,11 euros por metro cuadrado en esos registros de fianzas, insisto. La renta media que saca Fotocasa son 8,12 y la renta media de Idealista 7,60. Dado que Fotocasa e Idealista se basan en poner oferta, o sea, lo que pide en principio el arrendador y no cierre de transacción, luego ya se verá lo que se firma en el contrato, es decir, que siempre hay una ligera rebaja, ellos te lo reconocen, ellos luego por eso sacan también su metodología, en lo que está basado, pues parece que no vamos tan mal. Y ello me va a permitir, junto con la información, como tengo la posibilidad de tener la información de localización de esos inmuebles, dado que en la declaración está la referencia catastral, me va a permitir hacer muchas cosas. En principio, conocer ese tipo de inmueble, cómo es, de qué antigüedad, en qué estado de conservación está, y me va a permitir, además, ver un alquiler medio por distrito, porque ahí al fin y al cabo es un alquiler medio, estamos hablando de medias. Me va a permitir ver un alquiler medio por distrito, una renta media por distrito y una superficie media por distrito. Pero como yo trabajo bien con el INE y a mí me gusta, y ellos dicen que también tienen poco y que les gustaría mejorar su fuente de información sobre alquiler, pues también lo puedo hacer por distritos censales, porque me dan los distritos censales. Y entonces ahí pues puedo ver el alquiler medio por distrito censal, la renta media por distrito censal sección y la superficie media por sección censal. ¡Hala! Menos mal que me has corregido, porque me trabucaba grandemente. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que no todas las comunidades autónomas tienen esta buena fuente de información. Da igual, yo voy a hacer mi proyecto es el inicio de una serie estadística de cómo va evolucionando el mercado del alquiler. Cuando la única fuente de información que yo tenga sea la de los edificios
y la de la agencia tributaria simplemente daré las rentas medias que da Fotocasa y que da Idealista. Y cuando tenga una fuente de información adicional de los registros de fianzas, no sé lo que voy a publicar, porque veo que algunas comunidades autónomas tienen información, pero tienen muy poca muestra. Es decir, tienen Castilla y León, yo no puedo creerme que Castilla y León tenga tan pocos contratos de arrendamiento como me da la información de la comunidad autónoma. En el caso de Cataluña, yo creo que casi la práctica totalidad tienen en el registro de fianzas, es decir, lo cumplen, registran las fianzas. Pero en otras comunidades la información es muy pequeña. Madrid tiene una buena información, pero la tengo que trabajar un poco porque el registro de fianzas de Madrid no recoge la referencia cadastral, con lo cual tengo que hacer un trabajo adicional. Mi idea es esta, iniciar una serie estadística que se irá completando. En principio no se va a poder llamar serie estadística, pero el estudio de stock sobre vivienda nueva sin vender nació como un estudio y luego ya se ha convertido en una serie estadística. Pues mi idea es empezar a trabajar aquí, y si la inscripción de los arrendamientos, pues que de la propia ley también en el registro, con rebaja de los aranceles, se empiezan a mover, porque eso las OCIMIs no lo ven mal, es una seguridad para sus inversores, la situación de la finca. Entonces no ven mal que esté inscrito en el registro de la propiedad, y para ellos esos aranceles son muy bajos. Es decir, la profesionalización del sector no ve mal eso. El propietario individual lo puede ver como una carga, o el arrendatario lo puede ver como una carga, pero si realmente se profesionaliza el sector, la profesionalización del sector no lo ve mal. Eso me va a permitir que notarios y registradores sí me den una fuente de información adicional. Esto lo planteo yo más bien a largo plazo. Y luego nos queda conocer, y eso hay también un informe del Defensor del Pueblo que habla de que no se sabe en este país, pues cuando hablamos incluso de las viviendas vacías, cuántas son de promoción oficial, cuánta es vivienda protegida vacía o vivienda protegida sin uso, que dice el informe de la Defensora. En el informe de la Defensora habla de que se debería contar con un registro general de las viviendas aquí mencionadas, con datos proporcionados por las comunidades autónomas y grandes municipios, para conocer cuánta de esa vivienda pública, por decirlo de alguna manera, sometida a algún régimen de protección, pues está sin ocupar, en una situación de desahucios, de tal y de cual. Esto yo lo veo muchísimo más difícil. Lo veo muchísimo más difícil, aunque también lo llevo yo, y a lo más que el Ministerio de Fomento puede hacer es algo que ya estamos haciendo desde el mes de enero. El Servicio de Estadística del Ministerio ha venido ofreciendo información que permite hacer una aproximación al parque de viviendas protegidas a su actividad, pero no ha tenido la diferenciación entre vivienda protegida pública y vivienda protegida de iniciativa privada. Esto también tiene su importancia, porque es impresentable tener vivienda protegida pública sin ocupar, pero vivienda de iniciativa privada, vivienda protegida de iniciativa privada, que porque el promotor de vivienda protegida no la haya vendido, no la quiere ocupar, yo no puedo hacer nada, Entonces esa diferenciación es lo que vamos a hacer. A partir de enero de 2014 la información se va a desagregar diferenciando la vivienda de promoción pública de la de promoción privada. Información que nos tienen que facilitar las comunidades autónomas y que a veces la lucha por conseguir estos datos por parte de las comunidades autónomas no es sencilla, ya se lo digo, no es sencilla, no es nada sencilla. Pero vamos, estamos en ello. Si las comunidades autónomas nos pudieran aportar información, lo que nosotros hemos intentado es que el informe de la Defensora, cuando habla de vivienda sin uso, eso no se sabe muy bien. Porque claro, hay comunidades que muy bien estructuradas tienen un registro de demandante, terminan una vivienda pública y empiezan a ofrecer a los demandantes. En todo ese proceso esa vivienda no está ocupada, pero desde luego no es una vivienda
sin uso, es una vivienda que se está en un procedimiento de adjudicación, ¿no? Luego, parte de este parque público también es en alquiler. Luego puede haber un momento determinado que unas determinadas viviendas estén sin uso porque están en rotación, para un nuevo inquilino. Con lo cual esto está, yo creo que habría que avanzar bastante, Y aquí lo cierto es que algunas comunidades autónomas me dicen que ellos no tienen información que darme. Entonces, como mucho, la fuente estadística del Ministerio va a poder distinguir entre de promoción pública y de promoción privada, nada más. Y luego quiero terminar mi intervención con el próximo boletín que hemos cerrado ayer, muy relacionado con esto, que es un boletín especial. Yo les decía que todos los años procuramos hacer un boletín especial. El año pasado fue uno de alquiler y rehabilitación, en el que lo que se constataba es que había muy poca información sobre alquiler y sobre rehabilitación. Porque, claro, las informaciones sobre rehabilitación dicen pues, ha descendido muchísimo la nueva construcción, pero en rehabilitación se está rehabilitando mucho más. Dice, pero si la rehabilitación es un trozo de la tarta completa. Entonces, como lo demás se ha venido abajo, el porcentaje de rehabilitación ha subido, pero no la cantidad. Los números absolutos no ha subido nada, mire usted. Al revés, ha bajado. Pues eso, a eso voy. Entonces, no manejar las estadísticas, no mirar la metodología y sacar un titular diciendo, no, pero la rehabilitación va muy bien, porque ha pasado del 13 al 18. Dice, pero ¿cómo del 13 al 18? Del 13 al 18 es menos de lo que había, porque la tarta total de la construcción ha bajado estrepitosamente, o sea, que no me cuente usted. Bueno, pues verán ahí que, bueno, hay una presentación diciendo que, aunque el año pasado hicimos un boletín del censo, pues que la información aparecida en diciembre, que es más rica y más pormenorizada, pues nos lleva a hacer este boletín especial del censo 2011, que hablamos del parque de viviendas, que hablamos de las características de las viviendas, que hacemos tal, pero luego hacemos un anexo con tablas municipales y un anexo con parque edificatorio y la base de datos catastral y las tablas provinciales. Esto solo es para abrirle los ojos y para que en cuanto llegue el boletín se le descarguen ustedes e investiguen ahí, que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Esta es la verdad. Pero van a tener ahí todo ese trabajo que hemos hecho también para no solamente tener la información del censo 2011, sino para categorizar ese parque, para separarle también en tipología edificatoria, en usos, en antigüedades, en cómo está el estado deficitario, porque yo había trabajado mucho en el tema de las 3 millones de viviendas vacías del 2001 y los 3.400.000 del 2011. Y la verdad es que el trabajo que hicimos en 2001, pues es que, claro, cada vez que el titular en prensa es 3 millones de viviendas vacías y mucha gente sin hogar, pues en 8.000 y pico municipios hay un montón de viviendas vacías que no son viviendas vacías, son viviendas abandonadas en municipios de 300 habitantes. Y ese es el censo, es así. Entonces, centrémonos en cuántas viviendas vacías y de qué antigüedades hay en los municipios que puedan tener una demanda. Y ahí veremos que las cosas se quedan en un tercio, más o menos, en un tercio. Porque A mí me da igual. a Jesús le dieron los mismos resultados y me alegré, con lo que me fío de lo que estudié, me alegré cuando nos salían a los dos los mismos datos, y yo creo que es un boletín interesante. Algunas de las tablas pues son un poco duras, pero como es en papel, pues no pasa nada. Quiero decir que ya no tiene uno que entrar, sino que se lo tiene que imprimir. Y esto es lo que nosotros intentamos hacer para completar fuentes de información, que a veces, pues, para el propio instituto, que tiene que seguir una metodología, una directiva, un reglamento, no lo tiene tan fácil, y nosotros intentamos ir por las vías de completar esa información sin el corsé de ese reglamento o de esa directiva o de esa aprobación de una serie estadística nacional. Y esto es lo que pongo encima de la mesa. Bueno, pues muchas gracias. Lo que vamos a hacer ahora es, continuando un poco con la puesta institucional, ¿no?, de la institución mayor del Estado a la más pequeña, pero en este caso Madrid, ¿no?,
que también Antonio nos va a hacer una descripción de proveedor. Bueno, pues buenas tardes. En principio, agradecer la invitación para participar en este seminario, tanto al Departamento de Análisis Social de la Carlos III, que nos acogió la semana pasada, como al Departamento de Urbanística y Ordenación de Territorio de la Politécnica. Y bueno, decir que cuando estaba escuchando la exposición de Dolores, estaba un poco asustado porque esto es como cuando vamos 4 o 5 españoles a un bar a pedir un café y cada uno lo pide de una manera y no coincidimos ninguno. Entonces, claro, a mí cuando me dijeron intervenir en esta jornada, me dijeron el impacto del censo de 2011 en la investigación de carácter micro. Y yo eso lo he interpretado de una manera. No sé si la buena o la mala, pero desde luego bastante diferente a la exposición de Dolores. O sea, yo no voy o sea, me planteé, bueno, tengo que intentar hacer una visión crítica desde el punto de vista de un usuario pequeño, en el sentido de que necesita niveles de desagregación territorial importantes, que en principio la metodología del censo pone en peligro o dificulta. Y entonces, bueno, pues yo quería analizar un poco de una manera crítica por qué creo yo que estamos aquí, qué posibles soluciones puede haber, aunque soluciones creo que voy a poder dar pocas, pero bueno, alguna voy a sugerir, incluso alguna puede ser hasta una línea de doctorado, de trabajo de doctorado, la última. Y no sé, y luego también reflexionar un poco sobre el futuro, porque para mí este censo es un punto de inflexión entre 2001 y el 2021, pues también se dice algo en la metodología y bueno, ahora lo vamos a comentar. Entonces, bueno, básicamente lo que pensaba comentar o poneros, haceros partícipes de alguna reflexión muy breve, es empezar por los censos de la diferencia entre censo y muestra. O sea, yo por ejemplo, creo que no me gusta hablar de censo. O sea, yo creo que hay que hablar de censo de edificios, incluso con alguna comilla, y de estadísticas o encuestas de población y de vivienda. Entonces, yo creo que esa precisión es importante, porque de cara luego al aprovechamiento que se puede hacer de ella, pues tiene una trascendencia que no se puede olvidar. Luego iba a repasar rápidamente el plan de muestreo del INE y entonces ahí no me inventar nada, simplemente en medio de la metodología, porque creo que tiene trascendencia en el resultado y bueno, se habla de que el padrón, el continuo, no es un buen registro de la población, pero entonces lo voy a corregir, voy a aprovechar el censo, hacer una muestra. A mí utilizo unos factores de corrección porque resulta que 1 millón y pico de personas, 1 millón y poquito, están mal medidas o parece que están mal medidas y que no sé si realmente viven donde dice que viven. En fin, que hago ahí una serie de cocina y entonces, bueno, que eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar los resultados. Y luego, como municipio, me pregunto qué ha pasado con el barrio, porque ha desaparecido completamente. O sea, luego un breve comentario sobre el plan de difusión y los problemas que yo le veo, un pequeño análisis del fichero de microdatos y bueno, y un intento de proponer alguna alternativa, ¿no? Entonces, aquí como tuve como maestro a don Enrique y tal, y me enseñó que la historia era muy importante, pues decidí, bueno, voy a ir al censo de 2001 y voy a ver la metodología que se decía allí del censo. Y entonces, es curioso, porque y digo lo del censo de 2001 porque esto no quiero que sea una crítica, o sea, mía, en el sentido de que, joder, qué mal se ha hecho el de 2011 no, simplemente que es curioso que como planteamientos que existían en aquel momento cambian por completo y yo no sé si realmente la situación actual da la razón a ese cambio o da razones para ese cambio. En el censo de 2001 pues se decía que lo adecuado para España en aquel momento era un censo clásico. Un censo clásico es un censo, vamos. O sea, voy a recorrerme todo el territorio. Que estábamos muy lejos de poder utilizar un censo basado solo en registros y que el censo basado en un registro como el padrón continuo, encuesta por muestreo, que esto a lo mejor ya empieza a sonar, o sea, se parece bastante a lo mejor a lo que hemos vivido ahora en 2011, ¿no? Que supondría un fuerte retroceso de la calidad y de detalle de información para grupos específicos. En concreto habla de las áreas geográficas pequeñas. Y desgraciadamente, y desde mi punto de vista, esa premonición se ha cumplido en el 2011. O sea,
Claro, depende de la óptica, efectivamente, aquí voy a polemizar, entre comillas, un poquito con Dolores. Efectivamente, hay unos reglamentos, hay una uniformidad que impone Eurostat. El problema es que, claro, que nos vamos todavía más arriba de España. O sea, el INE está en España y mira hacia abajo y lo que ve son comunidades autónomas y provincias. Y a lo mejor ve algunos puntitos que son los municipios, pero de ahí ya no se acercan más. O sea, sus lentes no permiten una mayor precisión, porque, no sé, pues porque tampoco es el órgano estadístico oficial del país y luego están las comunidades autónomas y luego estamos algunos locos en algunos ayuntamientos que intentamos hacer estadística. No oficial, porque no nos reconocen como tal, pero bueno, intentamos que se parezca. Entonces, claro, Eurostat impone y exige una metodología común, unos criterios para la comparabilidad, es muy importante, pero también en la metodología del censo se dice que el INE tiene potestad para, además de cumplir lo que marcan los cánones europeos, decidir qué necesidades tiene como país y entonces, bueno, pues ampliar aquellas partes en las que la metodología de Eurostat no le sea suficiente, ¿no? Entonces, bueno, esto sigue simplemente, pues en aquel momento, en el 2001, se hablaba, a mí me suena peyorativo, pero no sé, es que desgraciadamente es que eso se le puede aplicar al censo de 2011. Se hablaba de los pseudocensos holandeses, que es que se atrevieron a hacer algo parecido a lo que hemos hecho ahora nosotros, ¿no? Y luego decían una cosa que es que me ha llamado la atención y que me parece un poquito, pues no sé, que no sé si se lo han releído cuando han hecho la metodología del 2011 y han decidido cómo hacerlo. Es que una encuesta por muestreo con el contenido básico carecería de sentido, porque dicen, claro, ¿para qué voy a hacer una encuesta por muestreo si tengo encuestas por muestreo ya en las que el diseño de la encuesta, los encuestadores que tengo y tal, son mucho más profesionales que los que puedo ya utilizar aquí, aunque el tamaño de equipo de campo sea mucho más reducido que el de un censo, sigue siendo un tamaño grande, ¿no? Entonces, en resumen, y aquí cierro la metodología del 2001, que una encuesta demográfica no permitía ni un recuento fiable de la población, ni suministrar información sociodemográfica para niveles desagregados. Y perdíamos la referencia que nos había marcado ya el camino abierto por el censo del 91. Bueno, esto era lo que se decía en 2001. En 2011, efectivamente, yo también traía las recomendaciones de la Conferencia de Estadísticos Europeos, una serie de reglamentos, y bueno, pues ahí entonces se decide que se cambia de metodología. Bueno, la pregunta que yo me hago es, ¿el estadio actual en el que se encuentra el aprovechamiento de registros administrativos ha superado aquellos problemas que existían 10 años atrás, de los que se hablaban, de que no estábamos en condiciones de...? Pues la verdad es que yo no lo sé, porque una de las cosas, y que para mí ya sería una de las conclusiones de las que yo propongo como debate y como demanda al INE, es que el aprovechamiento de los registros administrativos es muy importante, pero claro, es muy importante si además se le añade el plus de que se permite a la gente acceder a ellos. O sea, yo no sé qué sentido tiene que se haga un trabajo ingente con los registros, que además tienen la ventaja de que esos sí son censales, y entonces me permiten llegar con mi lupa a donde no estoy pudiendo llegar ahora, pero claro, si no puedo acceder a los datos, pues no. Y eso que nosotros como estadística municipal considero que somos un organismo privilegiado, porque bien por buen rollito con gente que conoce, bien porque aquí la formalidad no ha existido. Ahora estamos en camino de firmar un convenio con el INE, ojalá pero hasta ahora ha sido el buen rollito de gente que conocías y tal, pero hemos accedido a registros administrativos que bueno, nos han permitido hacer cosas que otra mucha gente no ha podido, ¿no? Otra mucha gente, me refiero por ejemplo a Barcelona, que también es un municipio enorme, Valencia, en fin. Y aquí simplemente ya para cerrar esta primera parte, la segunda reflexión que yo creo que es importante. Existe una recomendación en ese documento de metodológico del 2011 y es que en el 2021 se pueda llegar a llevar a cabo exclusivamente con registros administrativos. Yo, sinceramente, a mí esto no me parece mal. Incluso creo que volvemos a retomar la senda adecuada. Pero eso sí, siempre que el trabajo con esos registros administrativos sea como debe de ser, que tiene sus problemas, que un registro administrativo no es un fichero estadístico, que es muy importante la parte de territorio, el catastro juega un papel fundamental. Yo quiero que esos registros, claro, cuando el Servicio Estatal de Empleo recoge datos de empleo, el dato del distrito, del barrio, no lo tengo, de la sección censal. Yo sí lo tengo porque tengo la suerte de contar con ese fichero y lo puedo trabajar. Pero lo suyo es que exista a nivel nacional, que lo pueda explotar cualquier. Entonces es muy importante
que todos estos registros administrativos, lo decía el otro día Félix, comentaba el tema del territorio, de las divisiones administrativas, de que se integren esas divisiones administrativas en esos ficheros y que permitan un aprovechamiento, pues como demandamos muchos, ¿no? Bueno, aquí era simplemente censos o muestras, no sé, yo estudié economía y me hablaron una vez de los elementos, o sea, los bienes sustitutivos, los bienes complementarios. Parece que lo que se ha hecho ahora es un bien sustitutivo, no, para mí son bienes complementarios, o sea, un censo es un censo y de hecho aquí ha habido que hacer y yo le voy a llamar pseudocenso con comillas de edificios, porque no hemos ido solo a los que tenían viviendas, ¿no? Porque necesitaba un marco. Es que necesito un marco para mis encuestas por muestreo. Entonces necesito tener algo en lo que apoyarme, ¿no? Entonces, para mí no son elementos sustitutivos, son elementos complementarios, ¿no? Y yo creo que así se deberían de ver. Cuando yo miro el territorio y soy yo INE, pues eso, mi punto de vista es este. Si me hubiera ido a Eurostat, hubiera tenido que alejarme un poquito más. Como mucho, mi Zoom me permite llegar a las provincias, pero claro, esto es una representación sin ninguna intención, está sacada con el aparato del GIS que tiene integrado el censo de población y es distribución de población extranjera. No he puesto las leyendas porque van variando en los intervalos que va generando, pero bueno, no pretendía que fuera. Simplemente lo que quería que se viera es que, claro, a medida que te vas acercando, la uniformidad deja de existir. Porque, claro, el promedio estadístico lo que tiene es que te aglutina información y es muy fácil de utilizar, pero, claro, tiene inconvenientes. Un promedio sin una medida de dispersión, pues no sé si sirve para mucho. Entonces, claro, si mi ZUNE es las comunidades autónomas, pues veo que sí, que hay una uniformidad y tal, pero si abro, Andalucía ya deja de ser un tono uniforme, ya empieza a tener diferencias. Si ya el nivel provincia no me vale, que no nos vale a muchos, voy a municipios, pues vuelvo a ver que otra vez mi ZUN me vuelve a abrir diferencias, el promedio ya deja de... Y si me interesa Madrid municipio, a mí no me vale, claro, Madrid municipio con 3.200.000 habitantes prácticamente, es que no me vale decir que el porcentaje de extranjeros es X o es Y, ¿no? Necesito algo más porque por debajo hay gente viviendo, hay gente repartida en el territorio no es homogéneo y entonces, bueno, pues si paso de los distritos o sea, del municipio a los distritos, vuelvo a ver que la uniformidad del dato municipal ya la pierdo, porque claro, y es información rica. Y a lo mejor para un determinado análisis que haga el INE me puedo quedar en la pantalla anterior, pero para el Ayuntamiento de Madrid no le vale con esto. Incluso esto se queda corto, lo de los distritos, ¿no? Entonces, en los distritos hemos visto municipios, distritos... Claro, y si además tengo posibilidad, yo quiero llegar más lejos, porque al final... Existen políticas que necesitan discriminar y llegar a un nivel de análisis mucho más específico. Centro no es homogéneo. O sea, centro es, pues eso, un mosaico, y igual que centro, Arganzuela, cualquier distrito de Madrid, ¿no? Entonces yo creo que el análisis micro, que es un poco la clave, o sea, el censo me sirve, sí, me sirve, depende de mis necesidades, pero para el análisis micro... Yo creo que el censo el censo con las encuestas no es suficiente. Entonces, yo creo que sí que hay que pedir más y que además otra de las cosas que debemos hacer, tercera conclusión que propongo, es que desde las universidades, desde los departamentos pequeñitos como el nuestro y tal, le demandemos al INE más información. O sea, eso sería una de las cosas que tendríamos. Aquí voy a pasar muy rápido porque, era un poco describir el proceso que para mí ha sido complejo, porque claro, he construido un fichero territorial que he mezclado cosas del censo de 2001-2011, cruzo con catastro. El cruce con catastro no es fácil, porque nosotros, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, yo creo que la comunicación que existe entre la cartografía municipal, el servicio que lleva el callejero oficial, y catastro, la oficina de Madrid, es bastante fluida, pero a pesar de eso, cuando intentamos hacer cosas de cruzar los registros de catastro con los de población, padrón, nuestra base de datos ciudad, nuestro callejero oficial, tenemos muchos problemas.
O sea, hay direcciones que están muy bien, pero luego hay otras en las que Catastro tiene una dirección y el Ayuntamiento tiene otra. Y la oficial, quiero recordar que es la del Ayuntamiento. Hay falta de comunicación entre administraciones. Ahí hay muchos proyectos en marcha, pero que no acaban de cuajar del todo. Y ahí el INE está jugando un papel importante, pero o sea, no, es un poco culpa de todos, ¿no? Que yo creo que tendríamos que intentar llegar a eso, a tener un callejero único, a que Catastro fuera la base de todo, y entonces eso nos resolvería muchos problemas. Y luego está el fichero de personas, que bueno, que tenía el padrón continuo. Se ha hecho un trabajo importante en el cruce con registros administrativos, pero yo no sé si me parece una pena que eso se haya quedado ahí en que se haya ido un poquito de información, o sea, que no se haya dado ya el paso de decir, bueno, voy a generar un fichero con registros administrativos que tenga mucha información. O sea, el padrón tiene ya muy poquito. Tiene la edad, sexo, la nacionalidad y la provincia o el país de nacimiento y poco más. Bueno, pero es que si soy capaz de cruzar con ficheros administrativos, con seguridad social, tengo información de afiliados, de los que trabajan y de los que reciben prestaciones, tengo información de la agencia tributaria, que esa tiene sus limitaciones, y eso sí que ahí con la agencia hemos topado, porque eso sí que es verdad que eso plantea muchos problemas por el tema de que se rige por la ley tributaria, que el acceso a la información estadística es complejo, pero bueno, ahí se ha hecho un trabajo importante. Entonces me parece una pena que no se genere también alguna posibilidad, por lo menos a nivel de investigadores, pues que se pueda acceder a estas informaciones, ¿no? Este fichero precensal, que aparentemente recoge la base de datos de personas junto con la de territorio que me he creado y tal, pues también tiene sus problemas. El INE dice, no, es que, claro, tengo que resolver dos temas. Uno, ¿qué población es la oficial? Claro, no me puedo creer padrón continuo porque creo que eso está inflado, que tal. Bueno, pues entonces voy a ver cómo lo soluciono. Entonces, planteo un sistema que para mí resulta bastante complejo, porque me creo del fichero precensal, utilizo la fase de encuestación y digo, bueno, voy a ver de todos aquellos registros de padrón que los he encontrado en otros registros, me creo que están viviendo donde dicen que están viviendo y vale. Pero luego tengo ahí 1.050.000 personas que no sé qué hacer con ellas, entonces voy a utilizar la encuesta para calcularme un factor de recuento para decir si a este le cuento o a este no le cuento, y al final voy a obtener una cifra de población. Y entonces os cuento todo este rollo porque es que luego esa cifra de población tiene una trascendencia importante. O sea, he partido del padrón continuo, lo he hecho un poquito de cocina, con lo cual ya complico un poquito el tema, y luego la cifra de población a la que llegue la voy a utilizar para calibrar mis muestras. O sea, que es que luego mis muestras, cuando las explote, si es una variable calibrada, me va a salir siempre lo mismo, pero como utilice variables no calibradas, pues los datos que me va a dar pues van a ser diferentes desde la propia aplicación de explotación del censo, ¿no? Bueno, aquí un poco lo que quería insistir en la idea de que está el censo de edificios y las encuestas de población y vivienda, porque son encuestas, o sea, no hay. Aquí, bueno, la pregunta es, y yo no la voy a responder porque no me atrevo, porque no soy demógrafo y eso luego se la dejo a los... ¿Es tan malo el padrón continuo como un registro administrativo para calcular la población? Bueno, en la primera columna he puesto el recuento de población a 1 de enero del 2012 de la base de datos de padrón según el ayuntamiento. La siguiente es el padrón continuo también, pero según el INE, que tenemos ligeras discrepancias, pero bueno, yo creo que el sistema funciona razonablemente bien. Y luego la tercera y la cuarta, la tercera es, y aquí ya aprovecho también para poner de manifiesto uno de los problemas que yo estoy viendo en la explotación del censo, que las cifras de población que obtienes, claro, hay que tener cuidado, ¿no? Porque no sabe, o sea, viviendas familiares, toda la población. Entiendo que el 3.198.000 está sacado de una explotación de la tabla por provincias y municipios. Entiendo que ahí es toda la población del municipio de Madrid la que nos está dando. Y la siguiente columna es la población que he obtenido del fichero de secciones que publica el INE como un producto de explotación del censo, ¿no? Entonces ahí ya veis que entre las dos cifras censo hay una pequeña discrepancia que, bueno, se puede ver en parte a que en un caso sean viviendas familiares y en otro no, pero... Y luego en las siguientes dos columnas era un poco poner de manifiesto que bueno, que realmente estamos en unos márgenes entre la población que me está dando el padrón continuo y la población que, salvo en Centro y en Fuencarral, el resto pues estamos en unos niveles de discrepancia bastante pequeñitos.
Entonces, la pregunta que yo dejo en el aire, no sé si era necesaria esta complicación añadida de factores de recuento, de contraste, y calcular una población estimada, que no sé si esa será la buena, o será esta, o será una tercera que no hemos llegado a estimar, ¿no? En el tema de la muestra, también quería poner de manifiesto un poco, de manera muy rápida, ¿no? Pues cómo se ha llegado a ella. Entonces, también me parece un sistema complejo. O sea, parto de una muestra en la que divido en dos marcos, ¿no? Las viviendas que he localizado, o sea, aquellas que tienen una dirección que yo puedo localizar en el terreno. Y entonces, en esas, les mando una carta a los ciudadanos que he seleccionado en la muestra por correo. Entonces, de esos, algunos me responden, pero otros no me responden. Y de los que no me responden, no vuelvo a preguntar a todos, pregunto a una parte. Con lo cual, ahí tengo un saquito de no respuesta que no he pintado, pero que se me va fuera. Después, de los respondientes, no sé qué criterios se han utilizado, no lo he encontrado en la metodología, no sé cómo se seleccionan. Y luego, en las viviendas no principales, los agentes tenían que comprobar en campo, en las viviendas seleccionadas, su uso para decidir si además le tenían que entregar el cuestionario o no. El otro día se hizo un comentario, lo hizo el compañero Enrique, que estaba en este momento en activo en el departamento, de cómo se atendían llamadas de encargados o inspectores comarcales del INE ante dudas ante edificios. Permitidme que dude que la precisión de ese tipo de estudio y de clasificación sea la que tiene que ser. Y al final, las no principales no resultan. En conclusión, que de todo este totum revolutum tengo aquí una muestra con bastantes complicaciones. ¿Que el muestreo resuelve? O sea, el muestreo te dice, mira, si tienes no respuesta, yo tengo una solución. Mira, si no tienes claro si tu cobertura es la adecuada, te ofrezco una... Mira, si tienes que dar esta cifra de población que cuadre con la que has calculado de tu fichero de población censal, tengo la solución, te calibramos los elevadores, pero claro, las soluciones son ruido, entre comillas, que vas añadiendo a la muestra. Y luego hay un elemento que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es qué muestra efectiva es la que me ha quedado al final. Porque claro, en todo este proceso hemos ido perdiendo no respuesta y bueno. Y luego estaba el marco B, que repito los comentarios del caso que tengo que investigar, si es vivienda o no es vivienda. Estos serían para los inmuebles que no existían ni en el censo del 2001 ni según el padrón continuo, los he dado de alta en campo y me los elijo en la muestra, ¿no? Entonces, al final, tengo un tamaño de muestra teórico, insisto en lo de teórico, de 11,9% para las viviendas, para los habitantes. Ahora veremos datos de población y de viviendas. Y bueno, ese marco teórico pues se nutre de los distintos marcos con distintos procesos, tal. Muestra compleja. En el caso del tamaño teórico de muestra, pues es este que da aquí, y en el caso que a mí me interesa es la última línea, que es donde estamos, Madrid y Barcelona. Entonces, Madrid y Barcelona, teóricamente, en el tema de viviendas, pues tienen una fracción media de muestreo del 8,7% y 211.000 viviendas entre los dos. Aproximadamente la proporción sería de 2 viviendas para Madrid y una para Barcelona, de esos 211.000. En población, la fracción de muestreo de Barcelona y de Madrid sería un poquito más alta. Perdonadme yo no quiero pensar que el resto de los municipios no sean importantes. Lo que pasa que, bueno, mi perspectiva es la de funcionario de la estadística municipal y por eso me centro en Madrid, vamos. Fracción de muestreo 9,4 y 460.000 habitantes. Muestras que igual, 2/3 Madrid y 1/3 Barcelona. Esta simplemente lo he puesto porque justifica son mis hipótesis como alguien que pasó por una facultad de económicas. Siempre que nos planteamos un problema es supongamos que, y aquí no tengo que suponer nada porque ya me lo dicen ellos. O sea, es un muestreo sistemático con arranque aleatorio, barren todas las secciones. Entonces yo creo que la hipótesis que he hecho a continuación para llegar a las muestras de distrito que yo entiendo que se han obtenido, creo que no va muy desviada de la real, aunque no puedo saberlo porque el INE no me permite llegar a ello, al menos de momento. Entonces, aquí ¿qué he hecho? He cogido el fichero de microdatos de la población residente en viviendas y entonces me lo he descargado y he hecho unos recuentos. O sea, he dicho, bueno, estos son recuentos de registros, o sea, sin elevar, estos son registros reales, o sea, serían tamaños de muestra. Entonces, si os fijáis en
en la última columna, la fracción teórica de muestreo era del 9,4, según las tablas anteriores. La fracción efectiva de muestreo, o sea, el número real de registros que yo he obtenido en relación a la población que dice el censo que tiene Madrid o que tiene Barcelona, pierde 2 puntos. O sea, estamos con una encuesta que es por muestreo y encima me permito el lujo, pero que eso es normal. O sea, que en todas las encuestas la no respuesta tiene los efectos que tiene. Entonces, al final, bueno, pues que encima esto es un plus negativo más que va a dificultar la explotación posterior. Y en el tema de viviendas, pues 3/4 de lo mismo. O sea, pierdo un par de puntitos de fracción de muestreo de la teórica a la efectiva. La diapositiva anterior que os conté del muestreo, del tipo de muestreo, la he utilizado porque he dicho, bueno, si se ha barrido con un sistemático con arranque aleatorio, yo creo que no cometo un error muy grande si supongo que la muestra la reparto en proporción al tamaño de cada distrito. Y entonces, aquí la conclusión que saco es que bueno, que no son tamaños malos. O sea que, para que os hagáis una idea, llevamos explotando los microdatos de la EPA desde hace muchos años y la muestra de Madrid del estrato capital son aproximadamente 4.800, no llega a los 5.000 registros. Solo Barajas, el 21, el primer está ordenado de menor a mayor, estaría un poquito por debajo, el resto están igual o por encima. Aquí me surge otra reflexión, que no sé si hacerla, sobre todo porque lo están grabando y porque como me escuchen en el INE, lo mismo Claro, pero es que, vamos a ver, la EPA es una muestra. Entonces, y yo soy el primero y hemos tenido discusiones allí en estadística porque hacíamos una explotación exhaustiva, cruzábamos todo con todo y tal, y yo decía, joder, es que claro, cuando empiezas a cruzar variables en una muestra, llega un momento en que las celdillas no tienen un número de unidades mínimo razonable. O sea, es muy importante también lo que decía al principio, no solo calcular el número de hombres de 0 a 15, que no sé, no, es saber el error para ver la fiabilidad de ese dato. Entonces, a ver, ¿a dónde voy? En la EPA el INE me la da y me deja hacer todo y me dice, cuidado con los errores muestrales porque a ver si vais a decir alguna tontería, pero vale. Pero en el censo no, en el censo me dice, cuidado con los errores muestrales, a ver si vais a decir alguna tontería, y además me pone un segundo velo, y que es la tercera o cuarta idea que propongo, que es la salvaguarda de la confidencialidad. ¿Eso qué es? Vamos a ver. Yo, como estadístico que me considero, me parece un tema muy importante. O sea, me parece un tema muy importante porque la gente, cuando tú le pides una información a la gente, le dices, no se preocupe usted, que no va a haber revelación de datos. O sea, nadie va a saber que usted me ha contestado esto. Yo voy a dar una información agregada. Oye, vale, de acuerdo. Pero, claro, ¿cuál es el problema que estoy viendo en el censo? Que es que se aplican unos requisitos tan estrictos para conseguir esa salvaguarda del secreto, que es que al final, claro, pues ya entre lo que no se va por el error, se va por la salvaguarda. Y al final, claro, no tienes, o sea, pierdes muchísima información, ¿no? Y lo que me parece más, o sea, lo que yo demandaría al INE, y porque también lo necesito como gestor de información estadística para utilizarlo como criterio, es, mire usted, vamos a encontrar un punto de equilibrio entre el respeto al secreto y la utilidad de la información. O sea, en un curso que estuve hace 2 semanas en la Escuela de Estadística Pública del INE, sobre el tema de la protección del secreto y la salvaguarda del secreto, claro, planteaban que la salvaguarda del secreto estadístico es como un problema de optimización. Dices, yo tengo que maximizar la utilidad de la información que te estoy dando, pero minimizando el riesgo de que esa información sirva para revelar datos personales y en personales incluyo a las empresas, porque la Ley de Protección de Datos Personales habla de las personas, pero la Ley de Estadística Pública y la Ley de Estadística hablan de los sujetos, incluidas las empresas, ¿no? Entonces, claro, y yo les pregunté, pero bueno, ¿hay algún criterio para saber cuándo, hasta dónde puedo llegar? Y, pues no, depende de cada servicio promotor. Por ejemplo, una cosa que me sorprendió mucho y lo planteé y no me supieron, el DIRCE. El DIRCE está sujeto al más absoluto secreto, o sea, no puedes acceder a él. Pero el DIRCE es el Directorio Central de Empresas. Bueno, pues no sé, me parece que... Entonces, yo creo que sería importante que se intentaran establecer unos requisitos.
Porque cuando os hablo de revelación de secreto no es solo en el microdato, es en las tablas. O sea, es que si en una celda resulta que yo tengo 2... Entonces, como el enajenado de mi vecino va a saber que yo he contestado a la encuesta, claro, porque esto es una encuesta, vete tú a saber quién ha contestado, pero bueno, tal, pues entonces va a saber que soy funcionario. Joder, pues no sé, que es que, bueno, esto simplemente nada, era pues por poner, no, tampoco tiene mucha, bueno, es la muestra y simplemente es que el problema del muestreo, que claro, que cuando quiero desagregar, pues él tiene un efecto pernicioso y es la N famosa, que claro, que si yo quiero llegar a barrios, pues al final tengo que multiplicar la muestra de Madrid por 128, porque ahí no hay economías de escala y tal. Entonces, esto es un segundo ejercicio que he hecho, que es con los barrios, a partir del fichero de secciones, que pone el INE en su web y que luego comento brevemente, me he cogido ese fichero y le he añadido, como tengo el distrito y la sección, o sea, el barrio no, pero el distrito y la sección sí, le he añadido el barrio y he estimado los tamaños de población que da el censo para los 128 barrios de Madrid. Entonces, aquí simplemente es que veáis que, bueno, que son unidades grandes, o sea, que es que en los distritos de Madrid hice un ranking con la población de los distritos y los municipios y entre los 18 municipios más grandes tenemos 5 distritos. Y el distrito, o sea, y el barrio más pequeño está dentro de los 185 municipios más grandes de España, que estamos hablando de 8.120 o algo así. O sea, que es que estamos hablando de unidades territoriales que son importantes y de las que necesitamos información, ¿no? Entonces, haciendo el mismo ejercicio, con la misma hipótesis, muestreo sistemático, no sé qué, hice el reparto y entonces las muestras que me dan para barrio ya me empiezan a preocupar, claro, porque es que aquí ya... Claro, menos de 100 tengo uno, pues bueno, ese será Atocha, supongo. Pero, claro, si os fijáis, por debajo de 1.500 están casi la mitad y más de 1.500 está la otra mitad. Pero bueno, ahí ya... Y claro, cuando yo esto quiera hacer cosas, pues lógicamente, o sea, ahí ya no hace falta que me lo diga el INE. Es que lo veo yo, que voy a empezar a tener problemas de fiabilidad estadística, ¿no? Ya sin meterle el velo del secreto. Y esto era un ejercicio un poco... A ver, lo que pretendía era... En la metodología del INE se ponía un ejemplo, se decía, si una característica afecta al 10% de la población de un municipio de 20.000 habitantes, su coeficiente de variación es del 7,7%, ¿vale? Pues entonces yo dije, bueno, voy a hacer ese ejercicio que un poco servía para ver qué características... a ver, para qué nivel de importancia una característica, o sea, de frecuencia una característica, los barrios empiezan a tener los problemas, ¿no? Gran parte del público no es exactamente estadístico. ¿Podrías hacer una definición más clara? Sí, no. A ver, lo que he calculado es un coeficiente de variación, o sea, lo que mide es la relación entre el error muestral y el parámetro, la media, la proporción que yo estoy midiendo. Entonces, básicamente, claro, ahí tampoco hay un consenso, pero vamos, he marcado en marroncito las de abajo porque a partir de niveles de variación, o sea, de coeficientes de variación del 10% para arriba, empiezas a decir, ojo con los datos que yo estoy dando, ¿no? Ojo, o sea, yo puedo decir que hay un 5% de mujeres que trabajan en las Fuerzas Armadas y tal, pero claro, si su coeficiente de variación es de un 10, de un 15, ojo, porque ese 5% puede ser un 5, puede ser un 0 o puede ser un 15, ¿no? Entonces, un poco lo que pretendía expresar con esta era que, claro, cuando yo voy a hacer una explotación de un barrio, igual que si la hago de un distrito y tal, casi siempre voy a querer cruzar sexo y edad, que ya tengo 42 categorías, 42 celdillas, que voy a multiplicar pues, por relación con la actividad, por otras 7, 8. Con lo cual, al final, la probabilidad de que en una celdilla tenga, pues eso, niveles del 2,5%, del 5%, es muy alta. O sea, que al final, aquí lo único que está haciendo es echarle un capote al INE y explicando los asteriscos. O sea, que esto daría lugar a muchos asteriscos, claro. O sea, si hay muchos ya en las de distrito, en las de barrio, os puedo decir que habría que poner un asterisco arriba en el título y ya sacar la tabla, ¿no? Y ya para no entreteneros más y tal, el tema de la explotación del censo. Bueno, existen unas tablas predefinidas que desde mi punto de vista, desde el punto de vista de un municipio, sirven de muy poco, porque es que añaden muy poquito a tabulaciones. O sea, dice, bueno, sí, la precisión de la cifra de población del padrón continuo no es, pero ya habéis visto, es que estamos en un 2%. Entonces, bueno, pues a lo mejor me interesa pagar ese 2% si realmente la que me ha dado el censo es la cifra buena de Madrid.
pero a cambio me exploto mi padrón y puedo llegar a los niveles de desagregación que a mí me dé la gana, ¿no? O sea que, entonces, estas tablas predefinidas, sinceramente, yo creo que no tienen ninguna utilidad cuando bajas a nivel de municipio. Pero bueno, porque Luego tenemos un sistema de consultas a medida, pero un sistema complejo. O sea, tenemos una muestra compleja, con problemas complejos, con factores de corrección, calibrado, y llegamos a un plan de explotación complejo. Porque además, claro, yo he estado haciendo pruebas y claro, no te avisa. O sea, tú empiezas a pedirle, voy a ver, distrito, y ahora edad y sexo y tal, y le das al enter y empieza aquello tal, y claro, una de dos, o te sale un mensajito, como me sale, cuidado, confidencialidad, ¿no? Pero claro, aquí tengo otra cosa que no entiendo, o sea, que también, y que tampoco sé si debería decir, o que apagaran la máquina, porque esto te da confidencialidad, pero dice la teoría de conjuntos. A ver, la teoría de conjuntos, ¿os acordáis de ella, no? Pues claro, yo llego y digo, vamos a ver, ¿el latina me lo das, que es muy grande? Sí, te lo doy. Vale, pues saco latina. ¿Y latina y barajas me lo darías? Bueno, venga, sí. Entonces me voy por otro lado y consigo latina y barajas. Bueno, ya tengo latina y barajas, tengo barajas. Claro, entonces, ¿por qué aquí no me lo estás dando y me dejas llegar a él por otra vía? Es que no lo entiendo. O sea, si hay un problema de confidencialidad, lo habrá siempre. Y si no, pues entonces dámelo y no me andes con estas historias. No sé, pero bueno, es una, ¿no? ¿Qué es lo que decía aquí? Si esta misma consulta funciona, o sea, la haces por la tabulación personalizada, te vas al gráfico, eliges la división administrativa a distritos, seleccionas latina y Carabanchel y como desde el gráfico lo que te genera es un conjunto, o sea, une los dos, pues al final lo consigues, ¿no? Bueno. En otras ocasiones te lo da, pero te hace esperar, o sea, te pone un poquito en vilo, te dice, te lo voy a dar, pero dime para qué lo quieres, tal, y entonces te hace meter ahí los datos y al final, bueno, te lo acaban mandando, ¿no? Y entonces te mandan la tablita y tal. Bueno, entonces aquí fui haciendo ejemplos, dije, bueno, a ver, ¿qué me interesa? Pues, por ejemplo, una cosa básica, pues quiero saber la relación con la actividad por sexo y grupos de edad para los distritos de Madrid. Y entonces no era capaz de llegar a ella, le pedía a los distritos, los 21, nada, venga, voy a dejar los más grandes, venga, quito Barajas y Vicálvaro, seguía sin poder, tal, al final solo lo conseguía para los 6, lo que pasa es que luego encontré el otro procedimiento, pero claro, es que no tiene sentido. O sea, si tú me lo vas a dar, pues dámelo desde el principio o dame las herramientas para conseguirlo, ¿no? Luego la famosa historia de los asteriscos, aquí me lo ha dado, pero bueno, que esto me parece razonable, o sea, esto yo creo que es importante, enlaza con el tema de las metodologías, o sea, a veces se hace un mal uso del dato, las encuestas se utilizan como si fueran censos, la gente se olvida del dato, de que eso es una muestra, de que al final los niveles de error pues son grandes a medida que vas cruzando cosas, que te vas quedando con un tamaño de muestra cada vez más pequeñito. Eso es importante. Lo que pasa que también yo creo que, hombre, hay que confiar un poco en el usuario. O sea, yo creo que hay que hacer metodologías, hay que poner a disposición los datos y luego lo que no puedes es velar porque se haga un buen uso de ellas. O sea, yo creo que tu labor, nuestra labor allí como unidad estadística del ayuntamiento es intentar que la gente, la información que le demos, sepa de dónde ha salido, cómo está elaborada y cuáles son las limitaciones. Pero luego, si hace un mal uso de ella, yo no puedo estar detrás de todo el mundo. O sea, yo creo que a veces, a lo mejor, en ese sentido, pues hay demasiada poca permisividad por Bertolini. Luego, el tema del sistema de información geográfica. Aquí me ha resultado curioso porque simplemente era un comentario. O sea, que es muy bonito, es muy vistoso, puede llegar a unidades, pero claro, hemos cambiado información importante a niveles micro de barrios, de secciones. Hemos georreferenciado, que buena parte de ellos estaban ya georreferenciados los edificios. Te dejo hacer selecciones, pero te voy a dar un dato que al final dices, pues muy bonita la selección, pero es que me va a servir de muy poco, ¿no? Entonces, bueno, y el tema de los mapas temáticos, pues bueno, este simplemente es un ejercicio que hice porque quería poner de manifiesto la otra cosa que he comentado antes, que es las discrepancias que puedes tener en función de cómo hagas la consulta, ¿no? Aquí seleccioné una serie de secciones, 7 secciones del distrito de centro. Entonces le pedí las tablas, tiene un detalle con una serie de indicadores predefinidos que te da desde la parte gráfica o si quieres te vas a la parte de tabulación, ¿no? Estos son los de la parte gráfica y esto es que me he ido a la parte de tabulación, o sea, he hecho mi selección en el gráfico, me he ido a la parte de tabulación de tablas personalizadas y le he pedido estos datos. Bueno, ¿dónde está el problema? Pues el problema está aquí.
He repetido el ejercicio con el fichero de secciones y entonces me encuentro, claro, que empiezo a ver blancos, que aquí se ven muy poquitos, pero cuando te descargas el fichero entero, pues ves que salvo las 2 o 3 variables de padrón y el total de viviendas, el resto es casi todo blanco, que lo vimos en la semana pasada, ¿no? Entonces me da unos totales aquí para este área, pero ¿cuál es el problema? Que es que esta misma información la he pedido por el gráfico. Entonces, si os fijáis, la población, o sea, el número de viviendas principales que me está dando para el mismo conjunto de secciones, 4.730, 4.280. Claro, porque me está ocultando una información. Entonces, 2 cosas. Primero, me estás confundiendo un poquito porque el usuario no acostumbrado se va a liar. Y segundo, no sé por qué lo hace si tengo otra vez el teoría de conjuntos. La diferencia y ya está la... Hay 5 menos, además. Claro, bueno, es que luego está, de eso no he hablado, el factor de redondeo, claro, ¿no? Entonces, que cifra de la... Pues se producen eso, discrepancias, que también hay que tener cuidado y, no sé, que yo creo que se ha complicado un poquito el tema, ¿no? Y entonces, bueno, el fichero de secciones, que sería por el momento el único producto que nos permite trabajar con barrios, con el truquillo de que tengan la tabla de barrios, claro. Bueno, que esa está y si alguien la necesita, está en la página web de la Estadística de Madrid y ya está, la enganchas. El problema es que, claro, que ese fichero de secciones se ha hecho con unos criterios, con unos filtros que salvaguarda el secreto y representatividad aplicados a la sección, con lo cual, claro, para el barrio obtengo muy poquito. O sea, no obtengo casi nada. Esto es de, bueno, algunas de las variables que aparecen en el fichero de secciones. Y por último existe un sistema de peticiones a medida, pero que para, no sé, yo creo que es incómodo de trabajar y que además tiene un coste. O sea que, entonces, bueno, que no sé, que esto ya, no sé, yo creo que este tipo de cosas, pues probablemente, no sé si el coste es porque se recupere algo o probablemente sea por introducir un filtro de que no haya una demanda excesiva, bueno, no sé cuál es la razón. Y entonces ya para concluir, y ya no doy más el acceso a los datos, pues más conclusiones. Yo, como el otro día vi que había que hacer conclusiones, pues yo añado conclusiones. Entonces, solicitarle al INE el acceso a los microdatos con distrito-sección que permita una explotación más racional y que nos permita llegar al barrio, ¿no? O sea, que el fichero de microdatos no tiene el dato de sección, tiene únicamente el dato de municipio, no tiene el de distrito ni el de sección. Hombre, pues no sé, a lo mejor tendrá que establecer una categorización de usuarios finales y tal, pero hombre, yo creo que hay determinadas categorías de usuarios, categoría no por el nivel, sino por dónde están o a lo que se dedican, que hombre, merecerían poder acceder al fichero de microdatos con el dato de distrito, al menos, ¿no? Que al fichero de secciones se le añadieran algunas otras informaciones, porque ya os digo que si cuando lo descarguéis lo veis resulta bastante pobre, o sea, tampoco... Y lo que he comentado ya antes, que el tema de la confidencialidad, que es muy importante, o sea, que yo no quiero hacer, o sea, yo creo que es un tema trascendental porque es una de las claves de que la gente siga colaborando como fuente de información, pero que habría que intentar encontrar algún sistema, algún procedimiento un poco más objetivo, no sé, que te permita y que no sea al arbitrio incluso dentro del propio INE, de cada servicio promotor. O sea, entonces los de la encuesta industrial deciden tal, los del DIRCE dicen que no dan nada y los de la EPA no te dan el estrato capital y los de presupuestos familiares te lo descargas de los microdatos y tienes el estrato capital. Pues hombre, no sé, que hubiera una homogeneidad de criterios, ¿no? Esa sería un poco... En el tema de registros administrativos, yo creo, para mí es la esperanza, pero lo era ya en el año 91, 92 y bueno, y no pierdo la esperanza. O sea, espero que se siga trabajando en ello y sobre todo como administración municipal me interesa mucho que se relacionen las bases, los registros y que se tenga en cuenta la necesidad de que incluyan las divisiones administrativas que utilizamos, ¿no? Y luego que se facilite el acceso a los usuarios. O sea, la información no tiene sentido para guardarla o para... O sea, yo creo que la información cuanto más se use, más riqueza y más rica. Más riqueza porque pues, habrá más puntos de vista y además más rica porque cuando usas una información es cuando se descubren los errores, en fin, que yo creo que eso es importante. Bueno, aquí en temas de viviendas, pues nada, yo simplemente por proponer alguna alternativa, pues ya se han dicho, ¿no? El tema de catastro me parece que es muy importante y que se debería de utilizar como fuente del número total de viviendas, no sé si ya... Que el padrón de habitantes, siempre que seamos capaces de cruzar con catastro, podría ser otra fuente de viviendas ocupadas, entonces nos quedarían el resto de viviendas, que yo ya no sé, yo ya no me atrevería a proponer fuentes ni a clasificarlas, o sea, están las ocupadas y el resto. Entonces, yo ya los técnicos... Y
En temas de población, pues bueno, está, aparte del padrón, está el paro registrado, la seguridad social. Y aquí, bueno, como era un poco proponer alternativas, lo que pasa que es que aquí, claro, me desdigo un poco, porque estas son las que propongo, son de muestras. O sea, la muestra continua de vidas laborales, que me parece muy interesante. Nosotros hemos conseguido que nos pasen la muestra con el dato de distrito. Entonces, bueno, pues si alguien necesita algún tipo de... pues que lo sepa. Y luego la encuesta general de población, pues bueno, que eso sí sería probablemente la vía, no las encuestas estas que hemos hecho. Yo creo que esa sería probablemente la vía, junto con el desarrollo de los registros administrativos. Y aquí era la propuesta de tesis. Para el que quiera, pues aplicar procedimientos de estimación de áreas pequeñas, como los modelos jerárquicos. Y aquí, por ejemplo, hubo unas jornadas del lenguaje o paquete R, que es un software libre, que yo creo que está muy bien y que aprovecho para hacer propaganda. Y entonces había un chiquito del CSIC de Andalucía que presentaba un trabajo sobre el uso de técnicas de modelos jerárquicos aplicada a la EPA para mejorar la fuerza, la fiabilidad de la estimación pues él se centraba en un grupo de población muy reducido de la provincia, de la ciudad de Zaragoza. Entonces, bueno, son técnicas que ayudan a intentar solventar de aquella manera, bueno, los problemas que tiene la falta de información. Y eso es todo. Muchas gracias.